Bueno, continuando con los ciclos, con la serie de ciclos, vamos a ver ahora el ciclo semidiésel. El ciclo semidiésel, ¿sí?, es una especie de combinación entre el ciclo Otto y el ciclo diésel. ¿Por qué digo una combinación? Porque al igual que el ciclo diésel, digamos, aspira primero en la carrera de admisión aire, ¿sí? Igual que el ciclo diésel. Luego comprime ese aire, pero hasta una presión bastante más inferior que la que se alcanza con el ciclo diésel, que recuerden estábamos alrededor de los 40 kilos, ¿sí? En este caso estamos llegando a una presión de unos 25 kilos aproximadamente, entre 20 y 25 kilos aproximadamente. Luego, de ahí, por supuesto, no alcanzamos exactamente la temperatura que alcanzamos con un diésel, que habíamos visto que era de 800 a 900 grados. En este caso la temperatura es bastante inferior, estará alrededor de unos 500 grados. No obstante eso, ya voy a explicar enseguida por qué podemos lograr la combustión. Se realiza la combustión de la misma manera, pero con la inyección, es decir, a través de un inyector, ¿sí? Fíjense, el sistema es exactamente el mismo, en donde la combustión en este caso está conformada por dos fases, podríamos decirlo también así. Una fase 3-4, que es a volumen constante, o sea que es isócora, ¿sí? Y una fase 4-5, que es a presión constante. Es decir, en esto se parece al ciclo Otto. Recuerden que la combustión en el ciclo Otto era a volumen constante, y en esto se parece al ciclo diésel porque el resto, el final de la combustión, es a presión constante. Acá vamos a tener el aporte de calor Q1' de la fuente caliente en la primera etapa de esa combustión, y luego vamos a tener un aporte Q1 segunda, digamos la segunda etapa de esa combustión, conformando la suma de ambos el aporte total aportado por la fuente caliente. De ahí en más es lo mismo que el ciclo diésel o que el Otto, ¿sí? Vamos a tener una expansión de 5 a 6, una apertura de la válvula escape en 6 y una caída súbita de la presión, con una cesión de Q2 kilocalorías a la fuente fría o al medio ambiente, y luego la etapa de barrido, digamos. Esto es lo que se denomina ciclo semidiésel. Por la razón que yo les acabo de explicar, es el nombre de semi. ¿Cómo logramos entonces? Ahora sí voy a explicar que con 500 grados podamos iniciar la combustión, a diferencia del diésel que necesitábamos una temperatura mucho mayor, porque tenemos también una presión mucho mayor. Fíjense, debido al diseño especial que tienen estos motores en su cámara de combustión, ¿sí?, que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Lo vamos a comparar con la que he dibujado acá abajo, que es la forma que tiene el diésel. La cámara de combustión es semiesférica en el caso del diésel, el inyector está ubicado en forma vertical, digamos, y la expansión de los gases se reproduce tal como yo lo he puesto o lo he dibujado en el pizarrón, ¿sí?, de manera así frontal, por decirlo, sobre la cabeza del pistón. En el caso del semidiésel, al tener esta forma la cámara de combustión, digamos, permite en primer lugar el alojamiento de una especie de bujía de calentamiento, ¿sí?, y el inyector con una cierta inclinación, de manera que cuando se produzca la inyección y posteriormente la combustión, el frente de gases va a adquirir esta característica que se ve en el dibujo. Por ese motivo logramos que, digamos, la combustión en un primer momento sea a volumen constante y en un segundo momento sea a presión constante. Bien, esta bujía de calentamiento tiene por objeto lograr el calentamiento de toda la tapa, digamos, de cilindro o la culata, que no está afectada de refrigeración, para que se mantenga siempre a una temperatura elevada, digamos, y de esa manera, con 500 grados alcanzada la compresión, logremos, digamos, la combustión ni bien se inicie la inyección. De todas maneras, quiero aclarar que estas bujías de calentamiento son instantáneas,
solamente son para el primer momento de arranque, que es cuando el motor está frío. Una vez que se han logrado ya algunas combustiones, la culata se calienta y permanece siempre caliente, digamos, de manera que no actúa más esta bujía de calentamiento. Es una simple resistencia, ¿sí? Bueno, con este tipo de cámara de combustión logramos, digamos, que estos motores, tan solo alcanzando una presión de 25 kilos por centímetro cuadrado, digamos, logremos la combustión instantánea del combustible que se inyecta a través del inyector. Esto tiene la ventaja de que al estar sometido a menores presiones como el motor diésel, estos motores son un poquito menos robustos, por lo tanto son más livianos, pueden girar a más revoluciones también, lo cual lo hace, digamos, un motor mucho más ágil que el motor diésel, que generalmente son motores que no alcanzan gran número de revoluciones como por ejemplo, los del ciclo Otto, que llegan hasta 3.500, 4.000 revoluciones sin problema. Este motor, digamos, en sus comienzos se denominó diésel ligero, ¿sí? Porque permitió el uso en vehículos más livianos, debido también a la incorporación de una bomba de inyección rotativa, a diferencia de los motores diésel que necesitan lograr grandes presiones de inyección por encima de 40 kilos por centímetro cuadrado, digamos, entonces no es, digamos, no existe, no da la posibilidad de eso de que se puedan aumentar las revoluciones, como se puede lograr con estos motores. Con las bombas rotativas, que tampoco es necesario que levanten tanta presión, apenas superando los 25 kilos ya están inyectando, podemos lograr que el número de revoluciones de este tipo de motores sea, digamos, mucho más alto. En la actualidad, este es el tipo de motor que utilizan todos los vehículos que funcionan con gasoil, ¿sí? Yo hablo de diésel, pero estamos hablando que siempre acá el combustible es el gasoil. Así que todos los vehículos actuales que funcionan con gasoil son semidiésel, digamos, funcionan bajo el ciclo semidiésel. No hay mucho más para agregar acá, simplemente que tiene una característica especial que lo diferencia del diésel y hace que sea utilizable, digamos, en motores más pequeños porque se pueden lograr mayores revoluciones por minuto. Bien, vamos a ver ahora el último de los ciclos de las máquinas que funcionan con gas. Hasta ahora los tres ciclos que hemos visto son para motores de combustión interna alternativos, así que funcionan con cilindro, pistón, biela y cigüeñal. Vamos a ver ahora otro ciclo que se denomina ciclo Joule-Brayton, ¿sí? Yo voy a hacer el ciclo que ya tiene la mejora. Esto también está en los apuntes, ambos ciclos, ¿sí? Directamente voy a hacer el ciclo, les voy a explicar el ciclo que ya viene con una mejora para evitar, digamos, modificaciones en los dibujos. Ustedes ya lo van a ver eso en los apuntes. Este ya es un ciclo que, digamos, se desarrolla en una máquina rotativa. A diferencia de los otros alternativos, esta es rotativa. Bien, esta máquina, digamos, está conformada por un compresor axial, ¿sí? Una turbina de gas. Ambos equipos o dispositivos están unidos entre sí por un eje. Están unidos mecánicamente, físicamente, por un eje. La que va a producir el trabajo mecánico, digamos, al igual que en los otros ciclos, es la turbina. La que a su vez, debido a ese trabajo, va a poder arrastrar y mover al compresor. Esto es muy similar al ciclo diésel, en todo caso, pero tiene algunas pequeñas diferencias. El compresor es el encargado de comprimir el aire adiabáticamente, lo vamos a ver ahora sí ya en el diagrama, PV, ¿sí? Desde la presión atmosférica hasta una cierta presión P2. Estas presiones se logran con un compresión que se denomina compresión axial, en el caso de las turbinas estacionarias, ¿sí? En el caso de los turborreactores se utilizan también compresores centrífugos. Ahí le vamos a subir un par de
de videos educativos, en donde van a ver los dos tipos de turbinas y las dos funcionan bajo el ciclo Joule-Brayton. Bien, dijimos que entonces el compresor toma el aire a una presión atmosférica en el punto 1, ¿sí? Y lo eleva hasta una presión 2, digamos, que en estos compresores, sobre todo los estacionarios, no es muy alta, andan del orden de los 10 a 15 kilos aproximadamente por centímetro cuadrado. En los turborreactores se logran mayores presiones, aproximadamente de hasta 30 kilos por centímetro cuadrado. Luego, voy a obviar esta mejora por ahora y enseguida la explico al final. Luego, del punto 2, ¿sí?, introducimos ese aire junto con combustible líquido o gaseoso, que puede ser gasoil, diesel oil, o gas natural, ¿sí?, adentro o en el interior de una cámara de combustión, ¿sí?, la que por efecto también de una chispa inicial, nada más que para el arranque de la máquina, se produce la combustión, ¿sí?, de la mezcla de aire con combustible, logrando un aumento de la presión en esta, perdón, no hay ningún aumento de la presión, mantenemos la misma presión, ¿sí?, porque la combustión se realiza a presión constante, tal como lo vemos acá en el diagrama. Tengo problemas con el puntero electrónico, de 2 a 3, ¿sí?, recibiendo entonces Q1 kilocalorías de la fuente caliente. Estos gases, digamos, que salen de la cámara de combustión, lo hacen a gran velocidad, digamos, con una gran energía cinética, producto de que dentro de esa cámara de combustión se produce una expansión que aumenta la velocidad de los gases. Las cámaras de combustión tienen aproximadamente la forma que yo he dibujado acá en la parte superior del pizarrón, ¿sí?, en donde, producto de este diseño, al producirse la combustión, tenemos una presión interior importante, digamos, con una cierta velocidad a la salida. Luego, por efecto de esta expansión que se produce en lo que se denomina la tobera, estos gases en la salida adquieren una velocidad P2 mucho mayor, digamos, lo cual hace que se incremente la energía cinética que tienen los gases, los que a la salida de la cámara van a introducirse en el interior de una turbina, ¿sí?, de gas en este caso. Aclaro que es de gas porque las turbinas pueden ser de vapor, pueden ser hidráulicas, ¿sí? En este caso, los que no conocen turbinas, bueno, lo van a poder ver bien en los videos, ya vamos a hablar un poquito sobre eso ahora, las características que tienen estas turbinas, ¿sí? Es una rueda, son una serie de ruedas montadas sobre el mismo eje que tienen una serie de álabes en su exterior, digamos, en su periferia, en los cuales va a impactar, digamos, estos gases que llevan mucha energía, produciendo una fuerza tangencial, de esa manera logrando el giro de la turbina y el trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico va a estar dado por la magnitud de esa fuerza en cada una de las ruedas. Por lo general va una serie de ruedas, dependiendo de la potencia de la turbina y de las características de la misma, de ruedas móviles intercaladas con otras ruedas estáticas o rotores estáticos, que son los encargados de redireccionar los chorros de gases de rueda en rueda, es decir, de la primera rueda móvil pasa por un estator o un estator de álave fijo que redireccionan los gases a la siguiente rueda y así sucesivamente de rueda en rueda hasta terminar a la salida, digamos, ¿cierto?, de la misma, con una determinada presión y una determinada temperatura. Bien, cuando digo temperatura estamos hablando de temperaturas bastante elevadas. La temperatura que más o menos alcanza en la combustión los gases está en el orden de los 1200, 1300, 1400 grados. Estas cámaras de combustión por lo general también están refrigeradas por el mismo aire del compresor. Motivo por el cual los materiales con los que se construyen estas cámaras son materiales especiales que se denominan acero refractario, que tienen la capacidad de soportar muy altas temperaturas sin sufrir deformaciones ni tener complicaciones o fallas.
Lo mismo pasa con los álabes de la turbina, ¿sí? En donde también se utilizan aceros refractarios muy especiales para poder soportar, digamos, el efecto térmico que provocan esos gases a tan alta temperatura. Bien, yo he dibujado, por ejemplo, la turbina como un tronco de cono, ¿sí? De esta forma, en donde acá tengo, digamos, la primera rueda, que es de menor radio que la última rueda, por ejemplo. El radio va variando gradualmente de rueda en rueda, de esta forma. ¿Por qué es así esto? Porque recuerden, momento torsor es igual a fuerza por el radio. En un momento, en un primer momento, en la primera rueda, digamos, donde entran los gases con toda la energía, la fuerza es muy grande, digamos, por lo tanto, el momento torsor va a ser esa fuerza por este radio pequeño. A medida que los gases van entregando energía en cada una de las ruedas móviles de la turbina, digamos, se van enfriando y van perdiendo energía, por lo tanto la fuerza sobre ellos va disminuyendo. De manera que la fuerza en el último estadio de Álave va a ser mucho menor que en la primera, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ese motivo va aumentando el radio gradualmente a medida que va disminuyendo la fuerza, con el objeto de que el momento torsor se mantenga constante. Es fundamental porque de lo contrario, si hubiera diferencia, digamos, de momento torsor en cada una de las ruedas, se produciría una torsión en el eje de la turbina y no podría funcionar, la destruiría directamente. Veamos ahora un poco el compresor axial. Los compresores axiales también son una serie de rotores móviles, también con álabes especiales que tienen, y rotores fijos con álabes directrices. Al igual que en la turbina, digamos, empiezan con una pequeña presión y a medida que va aumentando la presión, ¿sí? Va disminuyendo el radio de las ruedas de los álabes para mantener el momento torsor también constante dentro del compresor, ¿sí? La presión va aumentando de rueda en rueda progresivamente, hasta llegar a la presión de salida, que es la máxima que podemos obtener, que sería la presión de entrada a la cámara de combustión. De todas maneras, acá yo quiero aclarar que en este ciclo hay una mejora respecto del ciclo original. Digamos, la mejora es muy sencilla, consiste en aprovechar el calor que sale de los gases de la turbina, ¿sí? Que están por encima de los 400 grados, para calentar, digamos, el aire que va a ingresar a la cámara de combustión, ¿eh? Entre 2 y 2 primas, ¿sí? Y el aire caliente de los gases va entre 4 y 4 primas. Es un intercambiador de calor simplemente. Con esto logramos aumentar bastante el rendimiento de este ciclo. Digamos, no bastante, pero bueno, aprovechamos más la energía térmica que de otra manera la estaríamos desperdiciando, porque la estaríamos enviando a la atmósfera con mucha energía térmica todavía. Bueno, esto es lo que logramos con esta mejora. Esto, si lo vemos en el diagrama, voy a cambiar de puntero. Si lo vemos en el diagrama, lo único que logra es un aumento del calor aportado por la fuente caliente, sería esta pequeña partecita entre 2 y 2 primas, ¿sí? Y una mayor entrega de calor, digamos, a la fuente fría, que es el aportado por esta otra partecita. Si se produce un balance térmico acá entre los calores que absorbemos de los gases y el calor que le incorporamos al aire para aumentar su temperatura y de esta manera mejorar, digamos, el rendimiento de esta máquina. Estas máquinas tienen muy bajo rendimiento, generalmente no superan el 25%. Lo voy a escribir por acá. Está en el orden de 0,25.
Comparado con los motores que vimos antes, digamos que están en el orden del 45 al 50% aproximadamente, algunos un poco más, con algunas mejoras más todavía, ¿sí? Vemos que es una máquina que tiene bajo rendimiento desde el punto de vista térmico. ¿Y a qué se deberá que tenga tan bajo rendimiento? O sea, o por qué motivo, digamos, existen las turbinas de gas si son máquinas tan deficientes, por así decirlo. El problema que tienen estas máquinas es que prácticamente el 70% de la energía positiva, trabajo positivo que produce la turbina de gas, se gasta en mover al compresor. No se olviden de que están unidos solidariamente y por ese motivo la turbina es la que mueve al compresor. El compresor se consume aproximadamente un 70% del trabajo producido por la turbina. Bien, hay mejoras para esto también en el plano de las turbinas estacionarias, digamos. Digo turbinas estacionarias porque son turbinas importantes de gran tamaño que generan generalmente grandes potencias, sobre todo para la generación de energía eléctrica. Digamos, acoplado a la turbina, ¿sí? Tendría que después venir acá un reductor, ¿sí? Reductor, y acá podemos acoplar un generador. Y de esa manera podemos producir energía eléctrica. Generalmente están destinadas para eso. Estas turbinas giran a un gran número de vueltas, entre 10.000 y 11.000 o 12.000 revoluciones por minuto, y por lo tanto se necesita a la salida de la turbina un sistema de reducción, de transmisión que reduzca la velocidad hasta 3.000 vueltas, que es el número de vueltas a las que trabajan los alternadores o los generadores de electricidad, en el caso que tengan un par de polos. Generalmente tienen un par de polos. Bien, otro aprovechamiento importante que se hace de este tipo de turbinas estacionarias, digamos, para justificar, digamos, su existencia, es combinándola con lo que ya vamos a ver después en la última parte del tema, con una turbina de vapor, ¿sí? Sí, aprovechamos la energía térmica de los gases a la salida, digamos, de la turbina, y en vez de enviarlos a la atmósfera, lo enviamos a una caldera, ¿sí? Que se llama una caldera recuperadora, que se llama, que tiene la capacidad de poder producir vapor sobrecalentado, y ese vapor sobrecalentado lo podemos enviar, digamos, a una turbina de vapor, aumentando notablemente el rendimiento de este ciclo. Con esa mejora, el rendimiento de este ciclo va por encima del 50% prácticamente. Así que eso es lo que hace que estas turbinas tengan hoy día, cobren mucha vigencia e importancia, porque por lo general se combinan con turbinas de vapor para tener así los conocidos ciclos combinados, que se llaman. Cuando escuchen ciclo combinado, ustedes tienen inmediatamente que asociar de que hay un ciclo Joule-Brayton y una turbina de vapor. Si un ciclo Joule-Brayton es una turbina de gas y una turbina de vapor. De esa manera se aprovecha mucho más el rendimiento de esta máquina, obtenemos mucho más rendimiento con esta máquina. Bien, para los que no tienen mucho conocimiento, no han visto demasiado sobre qué es lo que son las turbinas y qué es lo que son los álabes, yo he hecho acá un par de dibujitos para que se entienda cómo es que los álabes reciben esta energía, digamos, y hacen girar una rueda. Fíjense, los álabes tienen esta forma, la forma de un perfil alar, que se llama, como las alas de los aviones. Bien, están dispuestos unos al lado del otro en forma contigua, digamos, en la periferia de la rueda que está solidaria al eje que va a transmitir la energía. Al impactar acá los gases, ¿sí?, contra estos álabes, impactan y salen así hacia los álabes directrices que van a redireccionar estos mismos gases hacia la rueda siguiente que está puesta al costado. Esto lo van a poder ver en los videos, ¿sí? Entregan la energía, digamos, contra el álabe, lo empujan y producen una fuerza, que es la fuerza que yo les mencionaba recién, que por el radio de la rueda
produce un momento torsor, ¿eh? De manera frontal, si lo vemos a los árabes dispuestos, yo he dibujado uno solo acá, el árabe más o menos es así, el chorro de gases va a impactar contra el árabe, lo va a empujar, va a hacer girar la rueda, y de esa manera vamos a lograr la energía mecánica de rotación en la salida del eje. Todos los árabes van, digamos, dispuestos, insertados, solidarios, digamos, con la rueda, a través de unos insertos, que ustedes después ya lo vamos a ver más adelante en algunos videos que tenemos sobre eso, de manera que se pueden extraer y recambiar en el caso de que sea necesario porque se han desgastado o ha habido alguna falla en alguno de ellos. Estos equipos giran a tan altas revoluciones que si se produjera la falla o la rotura de un árabe, inmediatamente se romperían prácticamente todos los demás, porque a la velocidad que giran es un daño importante. Por eso estas máquinas, digamos, exigen una gran precisión, una gran seguridad y una gran tecnología para su construcción. Tiene la ventaja, por otro lado, que al ser, digamos, como ustedes lo ven en el dibujo, aunque esto es esquemático, más o menos compactas, estos equipos se arman completamente en fábrica y luego se envían, digamos, a los lugares donde van a funcionar, así a modo de paquete, digamos, ¿sí? Se entregan llave en mano, simplemente se bajan, se ponen sobre una plataforma, se hacen las conexiones correspondientes y ya están funcionando. Esa es la ventaja importante que tienen. Y son más económicos que otros generadores, digamos, de turbovapores, por ejemplo, de generadores eléctricos, son mucho más económicos, tienen un periodo de amortización mucho más rápido. Ahora con el complemento del ciclo combinado se justifica plenamente el uso de estas máquinas prácticamente. Bueno, no hay mucho más para decir. Lean bien los apuntes están muy sencillamente explicados. Las características del ciclo, es importante que ustedes sepan para qué se utilizan estas máquinas, ¿sí? Les decía también que además de las estacionarias existen, digamos, los turborreactores, que son también turbinas empleadas como motores en los equipos de aviación, concretamente en los aviones, ¿sí? Ahí también cumplen con el ciclo Joule-Brayton. La diferencia es que ahí no es tan importante la energía generada, energía mecánica generada por la turbina, ya que prácticamente toda la energía que genera la turbina es simplemente para mover el compresor, porque ahí lo que realmente importa, digamos, es el empuje que se va a producir producto de la salida de estos gases calientes, digamos, en forma de chorro, a partir de la tercera ley de Newton de acción y reacción, ¿sí? Es lo que nos posibilita la posibilidad de contar con estas máquinas que producen un cierto empuje en el sentido de la parte delantera de la turbina con respecto a la parte trasera hacia adelante, en este sentido. Por tal motivo también estas máquinas, acá hay esfuerzos axiales, digamos, de empuje, pues estas máquinas está compensado un poquito por el compresor, pero estas máquinas tienen que ir bien fijadas, digamos, en las bases, porque hay un cierto esfuerzo de empuje que, bueno, no es el propósito de este tipo de equipos, sí lo es en el caso de los motores para los aviones, los turborreactores. Hay un videito de los que nos acompañamos, en donde está muy claramente explicado, digamos, cómo es el aprovechamiento del ciclo Joule-Brayton para los motores de reacción. Bueno, no quiero extenderlo demasiado, ya que en el anterior me excedí un poquito, así que yo creo que con esto estamos terminando de ver los ciclos de máquinas que funcionan con combustible o con gas. Por ahora, hasta la próxima. Adiós.